Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Alejandro Colmenares, estudiante de Ingeniería Industrial de segundo semestre, y en esta ocasión vamos a hablar sobre estadística descriptiva. Entonces, comenzando, ¿qué es la estadística descriptiva? La estadística descriptiva es una disciplina o un área donde se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre un conjunto de datos pues ya recogido. Como le indicamos, se encarga de recoger y almacenar. Eso quiere decir que pues, obviamente con los datos tomados pues vamos almacenando en una base de datos en un lugar para poder después ordenarlos y realizar y calcular esos parámetros básicos. La estadística tiene diferentes campos de acción, cuenta con diferentes tipos de áreas a trabajar. Es decir, digamos, cuando nosotros hablamos de estadística, también necesitamos de hablar de variables. Estas variables son medidas que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es una variable cualitativa? Hace referencia a una cualidad. Por ejemplo, el color de los ojos de una persona o el color del cabello. Y una variable cuantitativa, pues hace referencia a una medida que se puede contar. Por ejemplo, la altura de una persona o el peso de una persona. Estas variables se pueden calcular con ciertos parámetros, especialmente sobre variables cuantitativas, ya que el ejemplo el promedio del color de ojos, por decir un ejemplo, si hay 5 personas de color de ojos azul y 5 de color verde, el promedio no será que tiene un color de ojos promedio azul-verde, pues porque no se podría, digamos, definir como tal. Entonces, hay unos parámetros que no se pueden calcular, pues ya digamos que es un poco complejo esta parte. Bueno, como lo mencioné anteriormente, nosotros contamos con diferentes áreas de acción en la estadística descriptiva. Entonces, vamos a ver aquí, a continuación, nuestro pequeño mapa. La estadística, pues tenemos una corta definición, como ya lo dije anteriormente, pues digamos que hablándolo ya un poquito más resumido, permite realizar una descripción más exacta de cualquier investigación científica. También contamos con unos campos de acción, distribución o tablas de frecuencia. Entonces, es decir, que también, pues, digamos, estos datos se distribuyen con ciertos parámetros, ¿no? Entonces, tenemos diferentes tipos de frecuencias, frecuencia absoluta, relativa, acumulada, y pues digamos que la idea es que esas frecuencias o tablas nos ayude a clasificar datos y pues a ordenar, digamos, de acuerdo a las características cualitativas o cuantitativas, indican también qué tanto de números de veces se repite. Aquí como primer paso, pues tendremos estas tablas de distribución. Tenemos ahora unos ejemplos de medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto? Esto se divide, tenemos tres principales, que es la media, la mediana y la moda. Y este se utiliza como un mecanismo para resumir una característica del grupo de datos resumidos. También nos permite verificar qué tanto aparece o se diferencian los grupos entre sí. Ya digamos este tema, ya entraremos un poco más. También tenemos medidas de posición porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Las medidas de posición porcentual son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales a que usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. Es decir, el 10% de las personas tiene ojos azules, el otro 10% tiene ojos verdes, ¿sí? Por ejemplo, eso es una medida de posición porcentual. Medidas de dispersión nos permite tratar de arrojar un valor numérico que brinde la información sobre un grado de variabilidad de una variable, por así decirlo. Es decir, qué tanto grado, por decir, de diferencia o de acercamiento tiene esa variable al dato que necesitamos encontrar. Asimetría y apuntamiento se puede usar
para constatar si se puede aceptar una distribución estadística y es necesario realizar varios contrastes estadísticos, ver los resultados de una manera diferente y pues así poder hallar los resultados que queremos, ¿no? Regresión lineal es una técnica de modelado estadístico que se emplea para descubrir una variable de respuesta continua como una función de una o varias variables predictorias, es decir, que se puede ayudar a comprender y predecir el comportamiento de sistemas complejos o analizar datos experimentales. Pues aquí digamos que ya nos podemos ir a un ejemplo mucho más grande, pronto en las grandes industrias o en las bolsas de valores. Entonces allí podemos experimentar y analizar esos datos de variables, porque si ustedes se dan cuenta, una gráfica de variables. Cuando se trata de la bolsa, pues hay momentos en que sube y hay momentos en que baja. Entonces, esto nos ayuda a ver ese comportamiento específicamente. Y la correlación es una relación o dependencia que existe entre las variables que intervienen en una distribución. Entonces, vemos aquí ya vamos a la distribución de las variables como tal y pues que nos permite hacer cada una de ellas. ¿Vale? Como les mencioné anteriormente, vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central. Entonces, como primer paso, vamos a hacer una pequeña definición de qué es una medida de tendencia central. Entonces, se entiende como un número ubicado en el centro de una distribución de datos mediante la observación, que son pues, los datos recogidos, en la que se ubica el conjunto de datos. ¿Cómo podemos clasificar estas medidas de tendencia central? Tenemos tres en el momento: media, mediana u moda, es decir, que son las que más se usan actualmente. Algunas de sus propiedades, bueno, se pueden calcular sencillamente, intervienen todos los datos recogidos, es necesario que intervengan todos sus datos, podemos hacer una interpretación clara acerca de los datos y el resultado obtenido, y pues minimiza variación en los datos. Pues aquí como ya tenemos, digamos, una propiedad excelente pues, para los temas de aplicación de las áreas a trabajar. Como siguiente paso tenemos nosotros la definición de qué es la media, la mediana y la moda. Entonces, la media es una serie de valores que como el resultado, este es el resultado producido al sumar todos ellos y dividir la suma por el número total de valores. Es decir, y aquí tengo unos pequeños ejemplos, si lo vemos en la parte derecha, la estatura promedio de los estudiantes. Entonces, es decir, podemos tomar que nuestro grupo sea de 20 estudiantes, darle la medida en estatura a cada uno de ellos y dividir sobre esos 20 estudiantes. Entonces, digamos que como resultado, la estatura promedio de los estudiantes de tercer grado es de 1,35 metros. Entonces, allí tenemos nuestro primer ejemplo de lo que sería una media. Ahora la mediana es una única para cada grupo de valores. Cuando el número de valores ordenados de mayor a menor o de menor a mayor de la serie es impar, la mediana corresponderá al valor grupo de la posición n más 1 dividido entre 2 de la serie. Entonces, es decir, tenemos este ejemplo, una vez ordenados los datos, 17 es el valor que se ubica en la posición del medio de todos ellos. Es decir, podemos tener eh, una sucesión de números, puede ser ordenados del 1 al 35. Entonces, justo el número 17 es el que está en la mitad. Entonces, ese va a ser nuestra mediana. Entonces, la parte es igual al tamaño de la otra que se ubica después. Entonces, es decir, del 1 al 16, pues hay 16 números y del 16 al 35 hay otros 16 números. Es un ejemplo. Entonces 17 es el número que está en toda la mitad. ¿Listo? Y la moda, entonces, es una serie de valores a los que se asocia una frecuencia. Se define moda como el valor de la variable que posee una frecuencia mayor que los restantes. Es decir, tenemos un ejemplo. La edad que más se repite en las niñas del coro es de 11 años. Entonces vemos que este número 11 se repite bastante. Entonces esa va a ser nuestra moda. Listo, entonces aquí voy a mostrarles
las aplicaciones que podemos obtener, pues gracias a este tipo de estadística, bueno, esta aplicación de una parte de la estadística, que si hablamos de la aplicación de todas sus ramas y sus brazos, pues sería mucho más grande. Como tal, digamos que este tipo de medidas de tendencia central, como ingeniero industrial, pues tenemos por ver el comportamiento de variables de los datos también, y estos datos me van a ayudar a mejorar mi proceso productivo, a verificar cuál es el promedio quizás de una producción o de insumos gastados. Digamos que en esa primera área podría aplicarlo perfectamente. Como segunda o tema aplicación, me permite también medir con qué frecuencia se produce más cierto producto, ¿sí? O con qué frecuencia cierto producto lo están dejando de pedir. ¿Esto para qué? Esto no solamente me permite estandarizar procesos, sino también me permite mantener y verificar mi stock de producción, mis máximos o mis mínimos. Porque si yo tengo estas variables y veo que un producto me está rotando mucho más que otro, pues yo puedo hacer un plan de acción y un plan de producción mucho más acertado, no perder insumos y pues obviamente ser mucho más efectivo a la hora de tratarse de una producción. También me permite analizar y determinar qué consumo tengo yo o qué desperdicio tengo yo en cada una de mis producciones. Digamos que esto del desperdicio es clave porque me permite también mirar qué variable me está afectando mi proceso productivo y hacer un plan de mejora. Entonces, digamos que por esta parte, digamos, tengo demasiados puntos de acción y pues lo importante es conocer cada uno de ellos, ¿no? Porque pues digamos que estaría yo haciendo no solamente una mejora en mi proceso productivo, sino también aplicando los temas aquí relacionados. Entonces, pues, ese es mi corta explicación. Espero que haya sido clara. Y estoy a ver todos los comentarios. Pues, digamos que ya como conclusiones finales, pues es poder aplicar todos estos conocimientos, todo este tipo de medidas, verificar mis datos, variables, temas más puntuales y pues que me ayuden a mejorar. Digamos que no solamente es una conclusión, sino son como temas ya de campos de acción que puedo tomar. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas noches.